en el estudio de hoy que lleva por título Nada nuevo, la historia se repite. Como nosotros podemos leer en el libro de Eclesiastés 1:9, donde nos dice el rey Salomón lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Como dice el título del estudio que vamos a hacer, así es lo que instruye la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Como dándonos a entender que todo se repite, todo se repite. La Biblia nos dice, Señor, hermanos queridos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Ustedes ven en su pantalla lo que dice Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. O sea, lo que fue anteriormente volverá a ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. O sea, lo que se hizo en el pasado se volverá a hacer otra vez. Y nada hay nuevo debajo del sol. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través del estudio de la palabra de Dios, de las Escrituras, vamos a encontrar esperanza. No importa el tiempo y la circunstancia en la que usted esté viviendo, a través de las Escrituras vamos a encontrar consolación y esperanza. Y adquiriremos a través de ella, por supuesto, la paciencia. ¿Qué se escribió que va a suceder nuevamente? Juan 15:20 dice lo siguiente en la palabra de Dios: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Esto es Jesús hablando. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si nosotros hablamos con ímpetu la verdad de Dios, lo que verdaderamente estén buscando del Señor, oirán nuestra palabra. Lo que no estén buscando de Dios, de corazón, no la oirán. Porque la verdad de Dios muchas veces molesta, muchas veces irrita, en el sentido de que los seres humanos han querido vivir conforme a su voluntad y no la voluntad de Dios. Los seres humanos quieren hacer los deseos de la carne. Como ya vimos en el tema pasado del sábado, que en los tiempos de Noé, la raza humana, todo su pensamiento era de continuo el mal. De la misma forma, hoy en día, todos los pensamientos del hombre que no tiene a Jesús en su mente, en su corazón, es de continuamente el mal. Y si nosotros hablamos la palabra de Dios con veracidad, con verdad, y no solamente hablarla, sino vivirla, también seremos perseguidos. Que es lo que fue, lo mismo que será. El Señor dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esta cita dice lo siguiente: se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Evento de los últimos días, edición del 92, página 138. Se exaltará la falsa religión. Esa es la historia que se repetirá también. ¿Qué es la falsa religión? Una falsa religión de las dogmas y doctrinas cuando una iglesia se une con el Estado.
Eso es lo que siempre ha sucedido, lo que surge una falsa religión. Esta otra cita dice lo siguiente: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo el elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos surgirán a una nueva vida y el peligro asedirá a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. La historia pasada se repetirá. ¿Qué se escribió que está en el pasado, pero a la misma vez está en el presente? En el libro de Juan, capítulo 18, el versículo 35, la palabra de Dios dice lo siguiente: Pilato le respondió, o sea, Pilato le está respondiendo a Jesús. Esto es cuando Jesús fue encarcelado y fue puesto en manos de Pilato, el gobernador romano. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí vemos cómo la nación, el Estado y los principales sacerdotes se unieron. Lo que nosotros conocemos hoy en día como la unión de la iglesia y el Estado, que viene siendo la imagen de la bestia. Aquí vemos cómo la nación y los principales sacerdotes se unieron y entramparon a Jesús y lo depositaron en mano de Pilato. De la misma manera, nosotros entendiendo este versículo, en el tiempo del fin, recuerde que lo que fue hecho se hará otra vez. En el tiempo del fin, en el tiempo en el que estamos viendo, estaremos viendo la unión de las iglesias con el Estado para entrampar a los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo 27, los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo, o sea, hicieron un concilio, hicieron una reunión para estar en contra de Jesús, para entregarle a muerte. Versículo 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, las iglesias todas se reunieron para entrampar a Jesús y entregarle a muerte, y lo llevaron al gobierno. En aquel entonces, Poncio Pilato. Dice el versículo 20 de Mateo 27, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entendamos este versículo muy interesante. Los principales pastores y los ancianos de la iglesia persuadieron a la multitud, o sea, al pueblo, a que pidiese la libertad de Barrabás y que pidieran que Jesús fuese muerto. Cómo la influencia de los principales sacerdotes y de los líderes del pueblo persuadían al pueblo, a la gran multitud, para que pidiese la libertad de Barrabás y que Jesús fuese muerto. Este mismo suceso está registrado en el libro de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 7 al 13 lo siguiente. Dice el versículo 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, o sea, perturbaban Barrabás y sus compañeros, que habían cometido homicidio y una revuelta. Versículo 8 y 9, y viniendo la multitud, comenzaron a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Esa fue la pregunta del gobernador Pilato. Dice el versículo 10, porque conocía Pilato que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Seguimos leyendo los versículos 11 al 13. Mas los principales sacerdotes incitaron, dice, como dice nuevamente,
a la multitud, incitaron al pueblo, o sea, las iglesias, los líderes de las iglesias de aquel entonces, incitaron a la multitud, al pueblo, para que le soltasen más bien a Barrabás. Versículo 12 y 13 dice, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Vamos a continuar leyendo los versículos 14 y 15. Dice lo siguiente, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Por qué razón escogieron a Barrabás y por qué rechazaron a Jesús? Recuerden que al principio le había dicho que cuando uno presenta la verdad de Dios, será rechazado, porque la verdad muchas veces o la mayoría de las veces molesta, irrita, porque el ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, sino lo deseo de la carne. Leímos que Barrabás era homicida y perturbaba al pueblo, mientras que Jesús era inocente. De la misma manera, recuerden que la historia se repetirá, el pueblo, la multitud y los líderes de las iglesias escogieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. Barrabás significa del griego, Barrabás, transliteración del arameo, Bar Abad, hijo del padre. Hijo del padre. Muy interesante que recuerden eso. Barrabás es hijo del padre. ¿De qué padre? Sabemos que Jesús, el cual fue rechazado por los principales sacerdotes, los pastores de aquel entonces y la nación, es el verdadero hijo del Padre, hijo de Dios. Ese es Jesús, pero Barrabás era un usurpador, era un hijo del Padre, pero ¿cuál Padre? Veremos más adelante. Vimos cómo se unió la iglesia y el Estado para rechazar a Jesús y aceptar a Barrabás. Esa historia volvió a repetirse, como aprendimos unos sábados atrás, como nos enseña Apocalipsis capítulo 2, los versículos 12 y 13, donde nos decía, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero también mi nombre, pero retienes, perdón, mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia de Pérgamo, como aprendimos, es la iglesia en la que Cristo menciona a su fiel testigo y mártir Antipas, que murió durante la época de Pérgamo, donde moraba Satanás, es decir, en Roma. Antipas está compuesto por dos palabras, anti, que significa en contra, y pas, que es una abreviatura de papas, que significa padre o papa. En aquella época había muchos mártires, testigos fieles de Jesucristo en Roma, antigua capital del imperio, y en Constantinopla, que fue la nueva capital del imperio romano, que se oponían a las diferentes apostasías de la iglesia. Antipas, lo que estaban en contra del papa, del papado. Fue en ese momento donde la iglesia se unió con el Estado y por eso los que eran antipapas, fueron perseguidos. La historia se repitió nuevamente. Fue en esa iglesia, en ese periodo, donde hubo concilio, donde hubo reuniones entre los líderes de las naciones y los líderes de la iglesia. Fue en ese tiempo donde surgió también lo que se conoce y veremos más adelante,
el Tratado de Nicea, donde el emperador Constantino escogió un día de adoración pagano. Como ustedes pueden ver en su pantalla, más tarde ustedes pueden darle pausa al video cuando lo tengan y leer la información que está allí reflejada. Le leo esta cita para que entendamos ese suceso. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y de aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil y el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar, destruir o matar a lo que ellos llamaban herejía, o sea, a los verdaderos hijos de Dios que no estaban de acuerdo con sus dogmas, sus costumbres y ritos paganos. Esta otra dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, unión de iglesia y Estado. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, como Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y se revelaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Esta otra dice: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, cuando la iglesia se unió con el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue en ese momento, en ese periodo de la iglesia de Pérgamo, cuando el emperador Constantino primero decreta que el día solis invicto o día del sol es el día del descanso del imperio. Se unió la iglesia y el Estado, surgió este falso día de adoración, el día solis o el día domingo o el día del Señor, como yo le dice. Y porque los verdaderos hijos de Dios no quisieron captar esta nueva ley del imperio, fueron perseguidos, fueron atacados y muchos fueron al martirio. Hoy en día nosotros estamos viendo cómo se está llevando un gran concilio que hoy en día le llaman el COP26. Se supone que se iba a llevar a cabo del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Scotland, pero sabemos que ellos lo empezaron el 31 de octubre al 12 de noviembre. ¿Por qué el 31? Sabemos que el 31 de octubre es una fecha importante por dos ocasiones. Para los verdaderos hijos de Dios, el 31 de octubre es importante porque el 31 de octubre fue donde el reformador Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg. Y para los paganos y Estados Unidos, el 31 de octubre es el día donde se celebra Halloween y concerniente al 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos. En algunos países que nosotros conocemos. En este concilio, en esta reunión, los folletos a repartir como esta de las Naciones Unidas, programa de presidencia. Y nosotros vemos que en ese programa de presidencia, como ustedes ven en su pantalla, el programa de la presidencia para la COP26 mostrará el impulso a toda la sociedad y se centrará en cuestiones clave para impulsar la ambición y la acción. ¿Cuál es la ambición? Detener, según ellos, el cambio climático. ¿Y cuál es la acción? Lo que ellos deben llevar a cabo para poder detenerla. Los eventos de la presidencia acelerarán la acción urgente para asegurar el cero neto global. Si ustedes ven a la parte de abajo de su pantalla donde dice Week 1, o sea, la primera semana que comenzaron el domingo 31 de octubre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En la segunda semana, allí vemos cómo ellos mismos directamente le llaman al domingo como el día de descanso
antes de la segunda semana de negociaciones. Domingo, día de descanso. Dice esta pregunta, ¿el COP26 verá finalmente una solución viable al cambio climático? ¿Cuál es esa solución viable al cambio climático? Dice este website Green Matters. Este website el Estado Verde, también dice que ellos descansaron ese día, día de descanso, el 7 de noviembre pasado. Zona azul o Blue Law, como conocemos nosotros, que están registradas en el Congreso de los Estados Unidos. Este otro website nos afirma o nos confirma lo mismo. Vista previa diaria del COP26, domingo 7 de noviembre. La vista previa diaria del domingo 7 de noviembre es un poco diferente, dicen ellos, en comparación con nuestras otras vistas previas. ¿Por qué? Surge la pregunta. Pues porque los pabellones oficiales del COP26 utilizan el domingo como día de descanso y recuperación. Como día de descanso y recuperación. Seguimos viendo esta otra noticia. Si ellos ya en este concilio están hablando del domingo como día de descanso y recuperación, vemos que están uniéndose la iglesia y el Estado. Eso significa que ellos están saliendo a un date, como dicen en inglés. Están saliendo a una cita. Si la iglesia y el Estado salen a una cita de amores, por así decirlo, como dice la Biblia en Apocalipsis 18:3, que los reyes de la tierra han fornicado con ella, con la iglesia. ¿Cuál será el resultado de esa relación amorosa? ¿Qué surgirá? Si los reyes de la tierra conocen a la iglesia, nosotros sabemos que en la Biblia, cada vez que un hombre conocía a una mujer, era porque se acostaba con ella. Como dice, y Adán conoció a Eva y dio su hijo. Y volvió nuevamente a Adán y conoció a Eva y dio su hijo. De esta forma, si los reyes de la tierra conocen a la mujer que es la iglesia, ¿qué hijo saldrá de ella? Esta cita nos dice algo muy interesante, estas dos citas. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor, pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? Ese es el hijo que ha de surgir de la relación entre la iglesia y el Estado. El domingo es el hijo del papado. Dice la otra pregunta, ¿qué razón válida puede darse en favor de un cambio de las Santas Escrituras no sancionada? Que las Santas Escrituras no sancionan, perdón. La siguiente dice, como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su santo sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia hoy en día, para que no adoren a la bestia ni a su imagen. Él se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo ese falso descanso. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un día de descanso viral, un día de descanso falso. Mientras se llevan estas reuniones de las Naciones Unidas y las religiones, el pueblo afuera está diciendo lo siguiente: el poder está en nuestras manos, en nosotros, perdón, no en los líderes. Aquí vemos la multitud afuera haciendo huelga, mientras los líderes de las naciones y los líderes religiosos están unidos en un concilio. Y la multitud está afuera. El poder está en nosotros, no en los líderes.
conozca a los jóvenes activistas que luchan por la acción climática del COP26. Dice la noticia, decenas de miles de manifestantes marcharon por la calle lluviosas en Glasgow, Escocia, durante el fin de semana para exigir las medidas urgentes necesarias para hacer frente a la emergencia climática. Carteles con lemas como COP26 actúa ahora. O sea, la multitud le está exigiendo a este concilio de la reunión tanto de la iglesia como el Estado que actúen ahora. Dice, otro carteles dicen, y necesitamos acción, no promesas. No vengan a prometernos nada, sino actúen ahora. Se llevaron a cabo en el centro de la ciudad. A solo un viaje de autobús, las conversaciones en la cumbre continuaron a puerta cerrada. Estos son algunos de las manifestaciones que ustedes pueden ver del COP, pidiendo que terminen con la emergencia del cambio climático. Esta es otra gráfica que ustedes pueden ver cómo la gran muchedumbre está afuera, a las afueras, en la calle, pidiendo que las Naciones Unidas y las religiones tomen acción en cuestión a esta gran emergencia que es el cambio climático. Y ven otra, y ustedes pueden ver todos los signs que hablan acerca del cambio climático. Y esta que está aquí parece que es un aeropuerto o una estación de trenes, y allí dice, el mundo los está mirando a la COP26. O sea, el mundo entero está mirando a este concilio, a esta reunión del COP26. Y vemos esas uniones allí, haciendo cumplimiento a lo que ya está profetizado hace tiempo. Mientras ellos están reunidos, la multitud de los pueblos están afuera haciendo huelga y exigiendo. Esta cita nos dice algo muy interesante con relación a esto. Los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán, o sea, se estarán en un concilio para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verán a los protestantes, a los representantes, del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares, o sea, a las exigencias del pueblo por una ley que imponga la observancia del domingo. En pocas palabras, los líderes de las naciones y la iglesia están llevando a cabo sus reuniones para combatir el cambio climático. Y ellos, como vimos en la noticia, ellos están buscando un día para poder ellos descansar, poner en descanso la tierra. Pero en sí es el pueblo, como vemos en esta cita, que va a exigir, que va a pedir una ley que imponga la observancia del domingo. Esta otra cita dice, diciendo a los habitantes sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Es el pueblo quien va a exigir y pedir una ley. En esas reuniones que se llevan a cabo, también está esta noticia muy interesante que dice, petición de líderes juveniles exige que las Naciones Unidas declare una emergencia climática en todo el sistema. ¿Por qué es importante esa noticia? Los jóvenes están exigiendo a las Naciones Unidas, pero yo quiero que ustedes vean cómo ellos tienen sus manos levantadas y qué tienen en el centro de la mano. En el centro, en su palma, en la mano, en el centro, ellos tienen un ojo dibujado. Porque es interesante esto. Como ustedes ven en su pantalla, esto proviene del espiritismo, de las falsas religiones. Ustedes ven la mano y ven el ojo en el medio de la palma, el ojo que todo lo ve. El hasma o hasa en hebreo, hasha, también conocido como mano de Fátima.
¿Por qué interesante esto? Nosotros sabemos quién era Fátima y para muchos quién es. Nosotros estudiamos en la historia. Fátima es la hija mayor del supuesto profeta Muhammad, que fue a vivir a Portugal. Y en Portugal, en el 1917, apareció la supuesta virgen y le llamaron Fátima en honor a la hija de Muhammad. Ahí fue donde surgió la danza del sol, como aprendimos hace unos años atrás. ¿Por qué es importante entender esto? Nosotros también vimos hace un tiempo atrás cómo el Papa Juan Pablo II estaba besando el Corán, diciendo que en ese libro hay información muy importante que va a unir a esas dos iglesias, diciendo ello a la iglesia cristiana, representada por el catolicismo, y a los musulmanes. Y vemos que en las reuniones que se están llevando a cabo, los manifestantes están poniendo en sus manos, en sus palmas, como vimos anteriormente, un ojo. Esta representación del espiritismo, eso también estuvo profetizado, como vemos en la siguiente cita. Dice, habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Como le digo a mi compañero, estamos rodeados y no es de agua. Esta otra cita dice lo siguiente: la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos, como en este concilio, en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros, como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo al comienzo del milenio tan largamente esperado. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Recuerden lo que leímos de Mateo 27:20, donde nos decía, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En Marcos 2:28 nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si Jesús es el Señor del día de reposo, del día de sábado, ¿a quién representa Barrabás? Nosotros vimos en la definición del nombre de Barrabás que significa hijo del Padre. Si Jesús es el hijo del verdadero Padre de Dios y es el Señor del sábado, ¿a quién representa Barrabás como hijo del Padre? Así como escogió la multitud incitada por la nación y los ancianos, escogieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. Esta cita nos ayuda a entender un poco más esto. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Escuchen bien. Barrabás aseveraba ser el Mesías.
Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. Quieren arreglar el mundo, quieren arreglar este cambio climático. Dominado por el engaño satánico, sostenía a Barrabás que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Repito algo muy interesante. Satanás decía ser el Mesías, y según la cita parece que Satanás le daba poder para hacer milagros y otras cosas. Por eso dice, bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre, Barrabás, y el Salvador inocente, Jesús, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y principales. Así que volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor, ¿cuál quiereis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba, o sea, de la multitud. Suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Esta otra cita dice lo siguiente. Llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover en simpatía a los judíos, pero no comprendía el odio fanático que se sentían los sacerdotes hacia aquel que como la luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error, habían incitado a la turba a una furia loca. Y nuevamente los sacerdotes, los principales y el pueblo elevaron aquel terrible clamor, crucificadle, crucificadle. Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó, desesperado, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Aquí vemos lo que entendemos acerca de Barrabás y Jesús. La turba, el pueblo, los principales sacerdotes, escogieron a Barrabás, rechazaron a Jesús. ¿Qué significa eso para nuestro tiempo? Esta cita de Sign of the Time dice, aquellos que están eligiendo honrar a Satanás, exaltando el sábado espurio, el descanso espurio, están haciendo una elección similar a la que hizo el pueblo cuando rechazó a Cristo, que Barrabás, un ladrón y asesino, se les debe dar. Pero ¿por qué la gran mayoría del mundo ha aceptado el falso espurio? No le da importancia y santidad a los ojos del cielo. La deshonra a Dios no es menos porque gran número acepte el falso sábado e ignora el sábado del Señor su Dios. Lo que aceptan a Barrabás y claman por Barrabás hoy en día están clamando por el Señor Dios o por el día del Señor domingo o por el día domingo, como le llaman ellos, día del Señor. Lo que rechazan a Jesús están rechazando el Santo Sábado. Lo que proclaman a Jesús están aceptando el Santo Sábado. Sin embargo, dice esta otra cita, con esta termino, sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor domingo. Jesús es el día es el Señor del sábado.
Barrabás representa el día del Señor domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, domingo, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos a Jesús y su santo sábado, y está Barrabás como representante del día del Señor domingo. En aquel entonces, como vimos que la historia se ha repetido, lo que fue antes, lo que será. Rechazaron a Jesús y escogieron a Barrabás. En el tiempo de la iglesia de Pérgamo sucedió lo mismo. Fue donde Constantino primero se unió al Estado con la iglesia y surgió el papado. Y fue en ese mismo periodo, en el concilio de Nicea, donde surgió el primer día o la primera ley dominical, por así decirlo, donde él expuso el domingo del día solís, día del sol o día del Señor Invictus, para que sea día de descanso y adoración. Y hoy en día vemos los concilios que están llevándose a cabo al frente de nuestros ojos para calmar la crisis las supuestas crisis que hay en este momento en este mundo, van a necesitar un día de descanso. ¿Repudiaremos a Jesús y aceptaremos a Barrabás? Yo sé que ustedes dirán, sí, vamos a aceptar a Jesús y vamos a repudiar a Barrabás. Vamos a aceptar el sábado del Señor y vamos a repudiar el domingo. Pero eso lo podemos decir ahora. Mientras las cosas vayan apretando más y más, ¿cómo estará nuestra fe en cuestión a esto? El sábado será el punto donde vamos a decidir no solamente nosotros, sino toda la humanidad. Pero como ya vemos, la gran multitud, la mayoría, todas las religiones paganas y los falsos profetas que dicen ser cristianos, exaltarán o pedirán, exclamarán, exigirán el domingo por encima del sábado. Hay otras cosas que quisiera compartir, pero será en otra ocasión, que se está llevando a cabo para así poder engañar a todos. Hermanos queridos, Dios me le guarde. Maranata, Cristo viene pronto.